Saludos para todos, bienvenidos en nombre de BenInsights, Venezuelan Socio-Political and Economical Risk Assessment. Tenemos hoy, estoy muy contento con la oportunidad de poder presentar nuestro primer webinar. Este es digamos, un medio a través del cual vamos a estar presentando distintas perspectivas. BenInsight es una iniciativa para informar y filtrar la información y permitirle a los líderes de negocio tomar decisiones. Hoy tengo acá el placer de presentar a dos de los cofundadores de BenInsight, Pedro París y Franklin Chaparro. Ambos son analistas de larga data en temas de riesgos, de políticos, económicos, de seguridad física. Y hoy vamos a estar hablando un poco de cuáles son las perspectivas de Venezuela para este segundo semestre en nuestro webinar de hoy, que hemos decidido llamar ¿Qué esperar para el segundo semestre en Venezuela? Entonces, sin más preámbulos, voy a darle el paso tanto a Pedro como a Franklin y bueno, que comiencen a compartirnos porque em, hoy tienes la oportunidad de filtrar la información y entender el panorama para saber qué decisiones tomar. Toda la complejidad que está allá afuera con tantas noticias, la estamos destilando para ti y dándote lo necesario para que puedas tomar decisiones y colocar en acción. Así que bueno, bienvenido Pedro y bienvenido Franklin a nuestro BenInsight Perspectivas del día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Inmensamente agradecido. Bueno, hemos estado juntos, Pedro y yo, durante varias oportunidades haciendo unos lives que están en nuestra página web de Ben Insight y también en la de Cerseco. En ambas sale los likes que hemos tenido. Y hoy hemos querido unificar esfuerzos. Pedro y yo, Pedro Luis París, Mogna y yo tenemos muchos años trabajando juntos en todo esto que es lo que es el análisis, no solamente del riesgo empresarial, sino desde el punto de vista de lo que significa la dinámica económica, política del país. Pedro es egresado del IESA, es egresado también de la Universidad Metropolitana y su carrera madre es precisamente la de administración de organizaciones. Ha trabajado con nosotros muchos años y es un gran experto y un gran analista político. No nos olvidemos que es nieto de Pedro París Montesino, un gran rector en Acción Democrática y expresidente del Congreso de la República de aquella época. Este este Pain Insight de hoy es del segundo semestre. Arrancamos un poquito antes del segundo semestre y tenemos que arrancarlo obligatoriamente desde el 24 de junio, porque realmente es un semestre que tiene unos días de más. ¿Por qué? Porque ese 24 de junio, el día de la batalla de Carabobo, muy significativo, hubo un doble sismo en Venezuela que nos trajo una cantidad de cosas que todavía no las hemos podido ver en su magnitud y que Pedro nos va a hablar de eso. O sea, tenemos muchísimas cosas de que hablar, pero quiero pasarle la palabra antes a Pedro para que Pedro Luis arranque con todo ese bagaje de información que nos tiene. Sí. Bueno, realmente el primer semestre del año, como bien lo decías tú, Franklin, estuvo marcado su final por los sucesos del 24 de junio, pero fue un semestre además sumamente movido y que no estaba en los planes de absolutamente nadie. Los eventos del 3 de enero, la intervención de este operativo militar de los Estados Unidos que resulta en la captura y traslado a ese país de Nicolás Maduro, cambió todo el panorama político y económico del país y cuando sentíamos que ya había un proceso que se estaba de alguna manera encauzando y enrumbando con unas reformas institucionales ya planteadas de forma relativamente clara y un proceso de apertura económica bien definido, viene los lamentables terremotos del 24 de junio que generan una presión importante a todo el proceso que vivíamos por su impacto social y por todo lo que significó la tragedia desde el punto de vista evidentemente humano y psicológico
para el país que evidentemente repercute en los ámbitos políticos y económicos y sociales de Venezuela. Entonces, nos enfrentamos a un segundo semestre con la expectativa de qué va a ocurrir con el proceso de transición que veníamos viviendo, dadas las circunstancias que se viven como consecuencia de los terremotos. Nosotros en Insight creemos que el proceso de tres fases, el plan de tres fases que venía impulsando la administración de Donald Trump para lograr la reinstitucionalización del país, la apertura económica y la inserción de Venezuela nuevamente en los mercados financieros y económicos internacionales bajo la influencia de Occidente, se va a mantener. Se va a mantener con el añadido de que hay que manejar un proceso de reconstrucción de infraestructura, pero también con una mayor presión social y económica. Entonces, en ese sentido, el gobierno enfrenta el gran reto de generar las condiciones para atraer la inversión necesaria para que el país pueda seguir reencauzarse y continuar avanzando como lo venía haciendo en los primeros meses del año. Por suerte y gracias a Dios, la industria petrolera, que es el principal motor del país, no sufrió afectaciones de ningún tipo. Y eso va a permitir que la recuperación económica se mantenga, porque digamos que el foco de esa recuperación iba a estar precisamente en el sector petrolero. Además, consideramos que al no haber daños en la infraestructura y al haberse finalmente aprobado la semana pasada el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fue reformada en febrero, las inversiones en el sector deberían comenzar a fluir sin ningún tipo de problemas. Si bien es cierto que expertos en temas jurídicos dicen que la reforma al reglamento, si bien tiene incentivos importantes en temas de impuestos y regalías, no resuelve el tema de la discreción del gobierno a la hora de resolver contratos. Sin embargo, nosotros creemos que esa reforma del reglamento que se demoró muchísimo debe haber estado consensuada con las grandes transnacionales. Entonces, al tener ya claro el reglamento y las reglas del juego, ¿verdad? Definidas para los inversionistas en el sector, la industria petrolera debería continuar con su plan de desarrollo que estaba previsto. De igual manera, consideramos que los otros dos grandes sectores que iban a beneficiarse o que se estaban beneficiando de todo este proceso de reforma van a continuar avanzando, que son el sector de la minería, básicamente referente a todo lo que es el tema de la industria del oro, y otros minerales estratégicos ubicados sobre todo en el arco minero ubicado al sur de Venezuela. Esos son sectores que tampoco fueron afectados por los sismos Y y las que tierras en todo el raras, marco, y todo lo que perdón, es tierras, y todo lo que es tierras raras y también. todo lo que es y todo lo que es tierras raras, ese es un sector que tampoco se debería haber afectado en este semestre y que debería continuar avanzando con las inversiones que se venían anunciando. Digamos que con estos dos sectores manteniéndose y avanzando de acuerdo a lo que estaba previsto, eso va a ayudar a la economía venezolana. El sector eléctrico, que era el tercer gran sector donde se estaban apuntando las baterías para garantizar la recuperación económica del país por toda la incidencia que tiene en la producción de petróleo, además en el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos, consideramos que ahora más que nunca va a ser receptor de inversiones y va a continuar avanzando. Evidentemente, el grave daño a la infraestructura en la zona central del país, sobre todo en el estado Vargas, la necesidad de reconstrucción de viviendas en ese estado y en la zona metropolitana de Caracas van a dinamizar también al sector de la construcción, generando oportunidades. Donde No, nosotros quizás vemos, ahí hay que hacer énfasis en que uno de los principales puertos, que es La Guaira,
está golpeado. Y el principal aeropuerto del país, que es Maiquetía, todavía no tiene operaciones. Se reparó una de las pistas de aterrizaje, Pistas. pero faltan las demás y eso tiende pues a trancar un poco el desarrollo en la región capital como tal. Pero Sí, mira, sí es muy importante que lo que estás diciendo del sector eléctrico, porque es una dinámica, más producción petrolera, más consumo eléctrico para ellos, más apagones en el país. Eso es una ecuación matemática, es un triángulo que no falla. sí, fíjate que iba justamente a comentar que nosotros vemos dos sectores que sí van a estar bastante debilitados y cuya recuperación sí va a ser mucho más lenta, incluso de lo previsto como consecuencia de los eventos del 24 de junio, que son precisamente el sector comercial y el sector industrial. El sector comercial, porque, digamos, en Venezuela la actividad comercial está basada en insumos importados en su gran mayoría, porque es poco lo que producimos en el país. Al estar afectado el puerto de La Guaira y al estar afectado el aeropuerto de Maiquetía, evidentemente hay interrupciones importantes en las cadenas de suministro. Y al existir estas interrupciones, porque todavía no hay claridad de cuándo pueda estar operativo nuevamente el puerto y tampoco el aeropuerto, pues el sector comercial se va a ver un poco más afectado. Y por consecuencia también el sector industrial, que también depende de mucha materia prima importada, de insumos importados. Entonces, además de que tenemos un parque industrial obsoleto que requeriría grandes inversiones. Entonces, el foco de la actividad económica consideramos que nosotros va a estar en el petróleo, en minería y evidentemente en todo lo que es infraestructuras y servicios públicos, debilitando un poco todo lo que es el tema comercio, que en la región capital es importante, y en el sector industrial, que en todo lo que es la zona norte del país es determinante. Entonces, digamos que en líneas generales nosotros vemos una recuperación económica factible que probablemente no alcance los niveles que se esperaban a principios de año por, insisto, los eventos del 24 de junio, pero definitivamente vamos a tener una recuperación O económica. sea, Ahora, eso hay un no va a tocar detalle eso no va a importante. tocar el PIB. Yo honestamente no me atrevería a asegurarlo. Digamos que los economistas que manejan mayormente este tipo de proyecciones podrían darnos alguna información mucho más precisa. De todas maneras, creo que todavía estamos en una etapa de reconocimiento de los daños causados los terremotos y quizás sea un poco prematuro, pero en líneas generales, la conclusión es que va a haber crecimiento, quizás no a los niveles esperados. Ahora, darte una cifra en este momento no lo O sea, consideraría pero tú piensas prudente. que dentro de todo lo que hay, no va a haber una desaceleración en las inversiones en el país. A nivel de industria petrolera y minera, definitivamente no creo que vaya a haber una desaceleración de las inversiones, que era el punto al que quería tocarte. Dentro de la dinámica que estamos viviendo, no creo que vaya a haber eh, una disminución o una disminución del ritmo de las inversiones, porque como te dije, la industria no sufrió afectaciones y desde el punto de vista reglamentario y legal se están dando las condiciones para que vengan los capitales. Sin embargo, entramos en un punto que es importante, que es todo el tema relacionado a la situación política del país que sí puede afectar el ritmo de inversiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que antes de los sismos, el plan que mencioné anteriormente de la administración Trump, de las tres fases de estabilización, recuperación y transición, venía avanzando con algunas fricciones, pero a un ritmo que estaba dentro de lo previsto. Luego de los eventos del 24, donde la capacidad de respuesta del gobierno se vio bastante comprometida, que fue bastante lenta y deficiente, eso generó una serie de presiones sociales, ¿verdad? Importantes, debilitó muchísimo al gobierno y quizás eso pueda acelerar los tiempos en lo que respecta al tema político. De hecho, vimos a principios de esta semana
las declaraciones de las dos asambleas, de la Asamblea 2015 y de la Asamblea Nacional electa en el 2020, buscando definir las bases Eso es para muy una negociación. importante. Eso es muy importante y quiero que nos detengamos un momentico ahí porque tú nos hablaste ayer en el live de ayer de los comunicados. Ambos comunicados, el comunicado de la Asamblea actual y de la Asamblea del 2015. Ahora bien, eso significa que esos 10 diputados de un sector y otros 10 diputados del sector es una nueva asamblea o continúa la otra asamblea que está tan callada y que no ha No, dicho nada. no. Esto es una mesa de negociación impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, que pretende establecer las bases para terminar de reconfigurar el Tribunal Supremo de Justicia y con esa reconfiguración brindar seguridad jurídica a los inversionistas que van a entrar en los sectores a los que nos referíamos anteriormente y sentar las bases para la escogencia de un nuevo CNE que convoque a unas elecciones generales de todos los niveles, presidente, nueva asamblea, gobernadores, alcaldes y todo cargo de representación popular. Esto, ya es importante aclararlo, es una instancia de negociación, una instancia de negociación que tiene cosas importantes. Por un lado, se reconoce a la oposición como un interlocutor válido que hasta ahora no había aparecido en el proceso de transición, dándosele el rango y la importancia que tiene y un reconocimiento también a que el gobierno, sobre el cual se puede tener todas las dudas por la forma en la que resultó el 28 de julio de 2024, pero que tiene el poder de facto. Entonces se reconocen las partes y este reconocimiento lleva a una mesa de negociación a alcanzar acuerdos mínimos que permitan reinstitucionalizar el país. Anteriormente, quizás no habían los incentivos de alguna de las partes, de la parte del gobierno principalmente, para llegar a acuerdos porque ellos no se sentían amenazados, no sentían amenazada su permanencia en el poder. Hoy la situación es distinta, hoy existe la supervisión estrecha del gobierno de los Estados Unidos sobre este proceso con sus aliados en la región, que cada vez son mayores, y esto va a obligar a que esta mesa, en teoría, alcance los acuerdos necesarios para iniciar un proceso de reinstitucionalización que el país exige y lo exige de forma abierta y evidente. Los resultados de la encuesta de Bloomberg, publicada recientemente, que fue realizada entre el 26 de junio y el 30 de junio de este año, después de los terremotos, revelan cifras importantes como que el 45% de los venezolanos considera que incluso antes de la reconstrucción del país se debería convocar a elecciones. Entonces, existe una necesidad real de reinstitucionalizar el país y definitivamente esta mesa está llamada a lograr ese objetivo y sabemos la importancia que le está dando el gobierno de los Estados Unidos dentro de su plan de desarrollo para el país. Tiene tanta importancia que, como lo comentábamos en el live de ayer, Marco Rubio, secretario de Estado, reposteó el comunicado En este de momento te iba a Dinora decir eso, la Dijera. importancia de que Marcos Rubio lo hubiera reposteado en su Twitter. Eso significa que es una orden expresa del gobierno americano. Y eso es bien Exactamente. importante lo Entonces, que estás diciendo. O sea, que esa etapa de transición está acelerándose con todo este comunicado de Dinora, perdón, y de Dinora Figuera y de Jorge Rodríguez, quien hace una semana apenas dijo que él no estaba pensando en elecciones, pues, y ahora claro, está pensando en elecciones. justamente te iba a comentar eso. Y quiero hacer una salvedad importante para quienes nos están escuchando en este momento. Cuando hablamos de que se está acelerando el proceso de transición política, no quiere decir, y no lo estamos diciendo, que va a haber elecciones ya, en lo inmediato. No, no, en lo absoluto. Las elecciones todavía nosotros creemos que no van a ser ni siquiera este año, sino para probablemente finales del año que viene. Cuando estamos refiriéndonos a que hay un reimpulso o una aceleración del proceso político, es que el gobierno
aprovechando los eventos del 24 de junio, había tratado de que eso se congelara, de que eso entrara en el refrigerador y concentrarse nada más en temas de la reconstrucción económica. De hecho, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos fue interpelado por el Congreso de ese país el día martes y ratificaba que el proceso político en Venezuela debe culminar con una elección, pero que esa elección no va a ser en lo inmediato y sino, pero tampoco va a ser dentro de muchísimo tiempo o va a estar olvidada en el tiempo. Entonces, debemos tener eso en cuenta. Vamos hacia la reinstitucionalización del país y sabemos que eso va a ocurrir, pero debemos tener paciencia y entender que todavía hay un largo camino por recorrer, que todavía hay negociaciones que se tienen que dar para que ese hecho lo podamos lograr. Y todo esto es importante, ¿por qué, Franklin? Porque muchas veces la gente no conecta, bueno, ¿qué me importa a mí si van a nombrar 12 nuevos trabajos, o 18 o 25 o el número que sea, si yo lo que tengo es mi negocio y lo que me interesa es vender y que reduzcan la brecha cambiaria y poder avanzar? Bueno, la importancia de este tipo de situaciones, de entender este tipo de situaciones, es que te permite intuir o determinar hacia dónde va el país. Y en la medida que el país vaya reinstitucionalizándose, ¿qué es el beneficio que vamos a tener los venezolanos y quienes gerenciamos negocios en el país? Bueno, que vamos a tener una mayor seguridad jurídica, que vamos a tener una mayor estabilidad, que le va a dar certezas a quien decida arriesgar su patrimonio en Venezuela. Si yo no tengo certeza de cómo voy a recuperar mi dinero, si voy a poder sacar mi dinero en el país, sencillamente no lo invierto y le dejo esa tarea a un pequeño grupo de grandes empresas que van a venir extractivamente a beneficiarse de sectores puntuales e irse. Lo que queremos nosotros es precisamente una economía próspera, una economía sólida, que crezcan de forma uniforme o relativamente uniforme todos los sectores, y para eso se requiere seguridad jurídica, se requiere transparencia en la gestión gubernamental, se requieren gobiernos eficientes que ante eventos como los de junio puedan reaccionar. Y eso solo se va a lograr con un país donde las leyes funcionen y donde las leyes se cumplan. Por eso hay que reinstitucionalizar el país y de allí la importancia fundamental de que esta nueva mesa de negociación sea exitosa. Y tú decías ayer algo en nuestro live que es importantísimo y es que esta mesa está siendo llevada por los venezolanos y se está dando dentro de Venezuela. No son negociaciones en un tercer país, como ocurrió cuando se dieron en Noruega o cuando se dieron en Barbados, para recordar solo dos ejemplos Y en recientes, México. sino, y en México, sino que está haciendo en Venezuela. Con un fuerte tutelaje externo, sí, eso no cabe duda. Y precisamente es ese fuerte tutelaje externo el que va a brindar los incentivos para ambas partes, especialmente para el gobierno, para que los acuerdos que se alcancen se respeten, se materialicen en beneficio de la reconstrucción de, del país. Mira, hay varios personas en el chat, en el webinar, que han hecho unas preguntas que te voy a hacer. Eh, las preguntas tienen que ver unas con cosas que tú vas a hablar más adelante, me imagino, pero hay dos que son importantes. ¿Cuáles serían esos acuerdos mínimos para conseguir llegar a unas elecciones? Esa es una primera pregunta y después te hago las otras dos. Bueno, el acuerdo mínimo es escoger, primero hacer un proceso transparente de la escogencia de quiénes van a ser los nuevos rectores del CNE. Además, de ese proceso transparente se tienen que elegir personas que transmitan confianza y que sean respetadas por ambos bandos. ¿Ok? Yo creo que ese es el mínimo necesario, la escogencia de miembros probos que garanticen que el proceso sea lo más transparente. Es importante destacar que la escogencia de esos nuevos miembros del CNE es solo el primer paso para organizar las elecciones. Luego vienen una serie de medidas
importantes como una depuración del registro electoral permanente, una redefinición de los circuitos electorales que fueron alterados de forma grosera por el oficialismo en años anteriores para favorecerse en votaciones puntuales. Entonces, los acuerdos mínimos Te deben ser faltan, un proceso. te faltan fundamental los nuevos votantes, los votantes en el Ahí exterior, está. el registro electoral que hay que depurarlo, si vamos a votar con máquina o vamos a votar con papeletas y bueno, otras cantidad de cosas que pueden salir. Ahora fíjate bien, Exactamente. ese es un punto importante que tú acabas de decir de las elecciones, porque ayer y hoy han circulado chismes en las redes sociales que Diosdado Cabello está impulsando a su hija para ser candidata a presidenta y que sea apoyada por el PSV. No nos olvidemos que Delcy Rodríguez no es miembro del PSV, tiene su propio partido, tiene su propia estructura partidista. Entonces Mira, ya se dice que la hija de Diosdado Cabello, que actualmente es ministra del Turismo, la está impulsando porque es una imagen fresca, más agradable y de mayor captación que Delcy. ¿Qué te parece eso? bueno, la verdad, Daniela Cabello tiene un grave problema, no es un grave problema, una gran limitación para ser candidata a la presidencia de la República, y es que entiendo tiene menos de 35 años, y la Constitución de la República establece una edad mínima de 35 años para poder aspirar a la presidencia. Entonces, ya ese es el primer problema que tiene Daniela Cabello. Segundo, el peso de su papá yo creo que ya es un factor de rechazo importantísimo con el que tendría que lidiar ella. Pero yo creo que el oficialismo no está todavía preparado para dar esa discusión. Yo creo que ellos todavía tienen cosas que les preocupan muchísimo más, como son el hecho de que se les garantice sus derechos políticos en un eventual gobierno de oposición, que se respete sus derechos en caso de juicios que deben enfrentar, porque existen ya juicios abiertos y acusaciones abiertas contra muchos de ellos, y yo creo que ellos están mucho más preocupados en garantizarse esos derechos antes que hablar de eventuales candidaturas. Yo creo que esos son chismes, aunque la publicación la hizo, creo que, no sé si de Wall Street Journal o de New York Times, creo que fue el Times el que comenzó a correr el rumor, pero yo creo que esos son elementos que buscan distraer la atención de lo que es verdaderamente importante, que son los acuerdos mínimos a los que pueda alcanzar esta mesa Bueno, nos de quedan negociación. un tiempo específico y yo quiero no perder las preguntas que están haciendo. Y te hice una y quiero entrar con las demás que sé que vas a hablar de ellas. ¿Cómo puede afectar a la economía los auxilios financieros enviados desde el exterior para atender las crisis generadas por los sismos? Te las voy a Bueno, hacer fíjate, te lo voy a hacer para ujú. que puedas unificar. La otra es cómo ves la brecha cambiaria a lo largo del 2026. Y después te voy con las nuevas preguntas, con otras preguntas. Sí, bueno, fíjate, la ayuda humanitaria y todos los auxilios financieros que vayan a venir a la reconstrucción, sin duda van a ayudar al crecimiento económico del país, sobre todo porque seguramente se van a canalizar a la construcción de vías, de la reconstrucción del aeropuerto, del puerto, viviendas, escuelas, y eso entra dentro del sector construcción, que sabemos que tiene un gran factor multiplicador en todo lo que es el tema del crecimiento económico. Ahora, ahí hay un detalle importante. Ya, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, anunció que ella va a manejar directamente los fondos de la reconstrucción. Entonces, aquí vemos quizás algunos puntos que van a ralentizar la entrada de esos capitales, de esos recursos financieros al país, porque la contratación va a ser rigurosa, la contratación va a hacerse a través de estos organismos multilaterales y eso lleva tiempo, eso no es algo tan dinámico. Entonces, el crecimiento quizás no lo vamos a percibir, pero va a ser lento en el tiempo. Y ahí hay un detalle importante. ¿Por qué la CAF decide manejar directamente los recursos? Y probablemente veamos la actitud de otros organismos poniendo las mismas condiciones. Porque precisamente la institucionalidad del país es tan débil que crea muchísimas dudas sobre la legalidad
de contratos que eventualmente pueda firmar el gobierno. Recordemos, y es un punto que no tocamos, que el 3 de julio se le venció a Delcy Rodríguez su periodo como presidenta encargada de la presidencia de la República. O sea, nosotros ahorita técnicamente tenemos un vacío de poder y eso conlleva implicaciones legales, implicaciones contractuales. Entonces, los multilaterales prefieren decir, yo manejo los recursos directamente, hago la contratación directamente y sí, eso beneficia a la economía, pero hace que las cosas sean mucho más lentas y eso evidentemente impacta a la dinámica económica de Venezuela. Con respecto a la brecha cambiaria, la brecha se ha reducido en los últimos 15 días y uno podría pensar de que la tendencia en lo que resta de año va a ser a una convergencia entre las tasas. Sin embargo, para que esa convergencia se logre, y como lo hemos venido conversando y analizando en nuestros reportes semanales, en el reporte Pulso Estratégico, al que invito al que se suscriban, para lograr esa convergencia cambiaria, tiene que haber reformas fiscales y monetarias importantes que garanticen la sostenibilidad del gobierno. Además de que tienen que haber reformas en el proceso operativo de asignación de divisas. En los últimos días ya los bancos comenzaron a vender divisas en efectivo en el país, pero con unas condiciones que todavía son engorrosas. Por ejemplo, hay bancos privados, estás muteado, Franklin. Solamente para los empresarios, no están vendiendo para los Sí, particulares. Además, están vendiendo solo para los empresarios un monto fijo y en algunos bancos incluso la entrega del efectivo se va a hacer en Caracas. Entonces, imagínate tú, si yo estoy en San Cristóbal y tengo que venir a retirar el dinero en Caracas, imagínate tú la complicación que eso implica cuando además el aeropuerto no está operativo. Entonces, digamos, el gobierno tiene que seguir avanzando en las reformas fiscales, que ya lo viene haciendo. Acordémonos que en mayo él sí anunció un paquete de reformas económicas que ha venido implementando y que ha venido implementando incluso después del lucismo, cuando hemos comenzado a ver fusiones de ministerios, que se continúan avances en el tema de la reestructuración de la deuda. Entonces, bueno, eso va orientado a reducir la brecha, pero hay que ver si esas reformas, primero, son sostenibles en el tiempo, segundo, si sigue existiendo la disponibilidad de divisas en el mercado, es decir, la inyección de divisas en el mercado, si es un flujo continuo que disminuya las expectativas de devaluación, hay que ver la operatividad del sistema cambiario para ver si facilita las cosas y permite que la gente permita acceder a la banca y deje de ir a caminos alternos. Y hay que ver la misma profundidad del mercado también. Hay que ver cuál va a ser la demanda de divisas, porque la demanda de divisas principal viene de sectores comerciales, de sectores industriales que, como dijimos, pueden estar ralentizándose como consecuencia de los signos. Mira, aquí hay alguien que pregunta y me parece muy pertinente, ¿cómo puedo obtener más información de parte de Benisai y tener acceso a sus análisis? ¿Me pueden asesorar en la toma de decisiones? Totalmente. Nosotros tenemos tres productos a los cuales pueden suscribirse a través de accediendo a nuestras redes sociales, @BenInsight en Instagram y ahora X, y, perdón, en Instagram y en Twitter o ahora X, y también visitando nuestra página www.beninsight.com. Allí conseguirán los distintos planes que ofrecemos. Está el brief diario, un reporte gratuito de las noticias más relevantes y su impacto en la gestión de negocio. Luego está el monitor semanal, un reporte que sale todos los lunes donde comentamos las 5 señales más relevantes que ocurrieron la semana anterior y cómo impacta la gestión del negocio. Y luego tenemos el pulso estratégico que sale todos los lunes también. Es un reporte más profundo sobre la situación del país y en el cual analizamos tendencias políticas, sociales y económicas y cómo esas tendencias van a influir en la gestión del negocio. Si alguna organización desea, mira, yo quiero analizar en profundidad alguna de estas variables y cómo me va a afectar directamente, también prestamos ese servicio de acompañamiento y de asesoría. Y para ello nos pueden contactar, como ya dije, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web.
¿Y www.beninsight. cómo me inscribo en ese reporte diario gratis? ¿Cómo me inscribo ahí? Bueno, como te dije, puedes visitarnos en las redes sociales, ahí vas a encontrar los enlaces y también en nuestra página www.beninsight.com. Entras, ahí están los enlaces, le das suscribirse, pones tu nombre, teléfono, dirección de correo electrónico y ya quedas suscrito. Ok, nos quedan unos 10 minutos nada más, Pedro. ¿Qué podemos hacer los empresarios para navegar la situación en Venezuela en medio de tantas noticias? No sabemos a quién creerle. Bueno, precisamente ese es el servicio que ofrece Ben Insight, ¿no? Este, con la velocidad y los sesgos con los que circulan las noticias, uno tiene que buscar reportes objetivos que traduzcan esa noticia y prevean cuál va a ser el impacto de la misma en el entorno de negocios. Nosotros te ayudamos a identificar, por ejemplo, lo que estábamos comentando ahorita, cómo la brecha cambiaria me va a impactar, cómo la brecha cambiaria se ve afectada por la situación de la cadena de suministro y la afectación del puerto de La Guaira. Ir concatenando todos esos elementos permite tener un panorama objetivo de qué pueda ocurrir y en función de ese escenario tomar decisiones efectivas para garantizar la continuidad de los negocios. Y eso es lo que hacemos en Ben Insight. Nosotros en Ben Insight no somos un servicio de noticias. Nosotros no te vamos a decir, Diosdado dijo, Delcy dijo, María Corina dijo. Nosotros vamos a analizar esa declaración, cuál es su impacto en lo económico, en lo político y en lo social, y cómo te debes preparar ante ese eventual impacto para que tu negocio no se vea afectado o puedas aprovechar el impacto también. No necesariamente te tienes que ver afectado, te puedes Tenemos ver un, cor- favorecido. tenemos un correo y es importante que lo repitamos. info@beninsight.com. info@beninsight.com. Cualquier cosa que ustedes deseen a través de ese correo nos pueden decir, nos pueden llegar automáticamente, y si no logran suscribirse a ninguno de los boletines, el que es gratis, más el brief semanal, más el reporte semanal, más los estudios específicos, que escríbanos a info@beninsight. Bueno, los últimos 5 minutos, Pedro, creo que podemos hacer una condensación de las preguntas. Ya, ¿cómo ven el tema habitacional en el país? ¿Es posible un repunte en el sector de la construcción? ¿Cómo puedo obtener, ya esa ya la puse, qué sectores económicos se ven con más posibilidades de ser actores principales en los próximos semestres? Esas son dos de las preguntas que me quedan aquí y después te digo otra más. Bueno, mira, realmente el reto de de la construcción de vivienda es enorme, ¿no? La cantidad de viviendas que se perdieron en el sismo es importante y aquí el gran beneficiado va a ser el mercado inmobiliario, el mercado secundario, el mercado de alquileres. Hay que ver cómo va a ser la reforma de la ley de arrendamiento, de la cual ya habían hablado el gobierno en abril y que volvió a ponerse en la palestra con las declaraciones de Jorge Rodríguez la semana pasada. Entonces, allí el gran beneficiario va a ser, como te digo, el sector inmobiliario, sobre todo el mercado secundario. Viviendas que estaban a la venta, viviendas que estaban disponibles para el alquiler y que no habían salido al mercado por el tema legal, pues probablemente salgan. Evidentemente, la construcción de viviendas va a ser un sector ganador, un sector importante, pero hay que ver primero cuáles van a ser los lineamientos de la reconstrucción en ese sentido para evaluar y aprovechar las oportunidades. Yo creo que el sector servicios es un sector que también va a ser favorecido. Aquí la gente se le recordó dramáticamente a las organizaciones que deben estar preparadas para tener planes de contingencia, para tener planes de continuidad operativa, para tener planes de comunicación interna y externa frente a eventualidades importantes. Aquí se tiene que venir a un proceso de revisión de sistemas, por ejemplo, de incendio, de normativa de seguridad industrial. Entonces, todas las empresas que presten servicios en estas áreas van a tener muchísimas oportunidades. Empresas que ofrezcan respaldo, por ejemplo, para el resguardo de la data,
para garantizar la continuidad operativa de los negocios, a pesar de que el espacio físico donde estén los servidores de una empresa se han afectado. Todo este tipo de empresas se van a favorecer. El sector ferretero probablemente sea uno de los grandes ganadores también, porque bueno, la gente en una cantidad incalculable ahorita de apartamentos hay pequeñas grietas, pequeñas roturas en las paredes que no representan daño ni riesgo para estas unidades habitacionales, pero que la gente quiere arreglar. Entonces, bueno, ahí también van a haber oportunidades para pequeños y medianos empresarios. Tienes un minuto. ¿Qué sectores económicos, ya los dijiste, qué sectores económicos se ven con más posibilidades de ser actores principales en los próximos semestres? Bueno, ya lo dijiste. Bueno, Petróleo, minería y electricidad. ok. Eh, ¿Cómo podrían afectar las cadenas de suministro de esta coyuntura con el principal puerto del país parado o afectado? Bueno, las cadenas de suministro y todas aquellas empresas que tengan procesos de importación o exportación tienen que reconfigurar sus operaciones y trasladar las mismas hacia los puertos de Guanta o de Puerto Cabello, dependiendo de su ubicación geográfica. Evidentemente, esto va a tener un impacto en tiempos de entrega, en los tiempos de producción, en los tiempos de distribución y también va a tener un impacto. Entonces, las empresas tienen que sentarse a analizar cada uno de estos detalles, cómo afecta mi operación, cómo afecta mis tiempos de respuesta frente a mis clientes, cómo afecta todo esto mi negociaciones con proveedores extranjeros y cuál es el impacto en Ok. costo. Es un Para proceso cerrar, de planificación para y de cerrar, contingencia ¿qué que tienen que mensaje estar final preparados. quieres dejar tú? ¿Qué mensaje final quieres dejar tú? Y yo cierro con info@benisai, comuníquese info@benisai.com y tu mensaje final porque nos quedan segundos para cerrar esto. Sí, Venezuela es un país acostumbrado a levantarse, lo va a hacer, pero hay que hacerlo de forma organizada, planificada y para ello hay que entender el entorno. Los invitamos a que nos contacten para acompañarlos en este proceso. Muchas gracias, Franklin y Pedro, por su exposición. Bueno, sin duda este tema da para mucho, ¿no? Son muchas aristas que revisar, son muchos las preguntas. Bueno, el chat está lleno de preguntas, de inquietudes que tiene el público. Pues bueno, afortunadamente ustedes han estado compartiendo en las live y hoy compartieron de una manera más expandida su opinión. La invitación entonces es a seguir las redes de Ben Insight, donde se está compartiendo información necesaria para la toma de decisiones, para profundizar. Recordemos que la intención es limpiar el ruido e ir profundo a cuál es el impacto, cuáles son las implicaciones que tienen los hechos que estamos viendo en el entorno venezolano. Y bueno, no se olviden que Pedro y Franklin además son dos grandes consultores de muchísima data y con vastísima experiencia que pueden ayudarlos a profundizar, a atender ese tema que tú en tu empresa tienes y que estás queriendo revisar con tus socios, con tu equipo gerencial y que necesitan una visión externa de invertimos o no invertimos, vamos adelante o no, pues Beninsa está creado para eso y aquí tenemos estos dos grandes expertos que les van a ayudar a gestionar los riesgos empresariales de una forma integral, tanto desde el punto de vista económico y como de riesgo de protección física. Muchas gracias, Pedro y Franklin. Y la invitación Gracias entonces a a que nos ustedes. sigan en nuestras redes sociales en @BenInsights. Gracias, hasta luego. Hasta luego.